Diga conmigo, aprendiendo a perdonar. Las ofensas siempre han existido, pero hoy estamos viviendo los momentos más peligrosos. Porque a cualquiera se le ocurre decir algo de ti en Facebook y tu reputación se fue a la basura. Porque estamos tan mal que ya no pedimos pruebas, ahora solo escuchamos aún lo absurdo. Pero eso usted no tiene control. Usted no tiene control de lo que digan de usted. Usted no tiene control de que los traicionen. No se afane por eso. Las traiciones van a venir. Por eso Jesús dijo, es imposible que los tropiezos vengan. Van a venir, van a venir, van a venir. Pero por favor nunca le dé poder a esa gente para destruir su vida. Nunca permita que alguien tenga el poder de destruir tu vida. Vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles, pero no le entreguemos a nadie el poder para destruirnos. Y la forma de evitar eso es aprendiendo a perdonar. Por eso Jesús dijo, enséñanos a orar. Y dijo Jesús, claro, le voy a enseñar lo más importante de este asunto. Digan a su Padre, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La incluye. Si el Señor te va a enseñar a orar, Él no va a comenzar a decir, no dijo pidan carro, no dijo pidan casa, no dijo pidan trabajo. Él dijo el pan de cada día, ahí va todo. Y vuestro Padre sabe de qué tener necesidad. No se afanen, porque por más que te afanéis no podés añadir a tu estatura un codo. Si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todas esas cosas y al Espíritu Santo. En otras palabras, si tenés al Espíritu Santo también vendrán todas las otras cosas. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y todas las añadiduras vendrán como consecuencia. Pero qué interesante que cuando nosotros leemos Mateo capítulo 18, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Diga conmigo, mi hermano que peque contra mí. Normalmente usted diría, yo entiendo que un impío, que un hijo del diablo, que aquel que no lo conozco peque. No, él está diciendo mí. Y sabe que hermano es lo más cercano. Después de tu esposa y de tus hijos, ¿qué es lo más cercano? Un hermano. Entonces lo que te está diciendo es, hey, los más cercanos a ti. Ese es lo difícil del perdón. Lo difícil del perdón es que la gente que más lo puede herir a uno es la gente que más ama. No se asuste, no se sorprenda. Jesús lo dijo. A mí me dieron una palabra cuando recién comencé, el pastor David me la dio. Estaba recién comenzando y me dice el Señor que los que menos pensaste van a traicionar. clase palabra. ¿Cuánto la quieren? Yo no sabía si decirle gracias o qué. Pero me dijo la otra parte, me dice, por cada persona que se levante contra ti, yo levantaré 2, 3 a tu favor. Hermano, qué palabra más certera. Después de 18 años le puedo decir que se ha cumplido a la perfección. De donde menos uno espera, ¡pum! El que menos uno espera, ¡pum!
Y qué bueno que el Señor lo prepara a uno para eso. Y yo me acuerdo que hablaba con el pastor Ronald y le conté. Le digo, yo estoy listo. Y dice, tranquilo, pastor, ¿y qué le pasa? Yo, nada de eso, que nada que ver. Pero yo comencé a ver eso así desde que comencé. Confío en la gente. Yo le dije a mi esposo un día, le dije, amor, le dije, teníamos como 5 años de casado, ya éramos cristianos, ya me había dado esa palabra el pastor Spencer. Entonces la primera reacción de uno es que se pone al brinco, ¿verdad? ¿Por dónde viene el traidor? Porque usted sabe que las palabras proféticas que recibimos necesitan ser procesadas. No las entendemos completamente y a veces las administramos mal y entramos en proceso. Entonces yo recuerdo que llegué donde mi esposa y un día de esos románticos le dije, amor, te voy a entregar mi corazón. Y yo pensaba que ella se iba a derretir. Y más bien me dijo, ¿y qué es lo que has estado haciendo todos estos años? Me dice. Y ahí dije yo, metí la pata, sácame, Padre. No, le dije, lo que pasa es que yo quiero reconocerte que me he reservado cosas. Esa es la naturaleza suya, aún con su esposa. Muchos de ustedes todavía se reservan cosas. Algunos se reservan la cartera. Algunos manejan sus teléfonos con clave casi que solo la NASA las podría abrir. ¿Qué estás haciendo que no puede ver tu esposa? Es que mi esposa es chismosa. Ay, es buena excusa. Te puede meter en problemas, te puede llevar a perder el trabajo. Por eso usted, esposa, no debe ser así, pero no vamos por ahí. Y entonces le dije, te voy a entregar mi corazón. Y esto fue lo que le dije: si vos lo pateás y lo traicionás, ese es el problema tuyo. Pero me acordé de un salmo que dice, pero es mejor querer y después perder. Creo que fue David, que nunca haber querido. Este es donde no, ese invento mío ahorita. Y el tío lo veo emocionado, parece que era de la que le gustaba. Entonces yo decidí eso. Y hasta hoy me ha funcionado. Yo confío ¿o no? Yo confío en mi hermano. Pero hay garantías de que él. Ahora se la voy a poner para que usted entienda. Vos confías en mí, pero yo te he dicho que este individuo te puede llegar a fallar. Y le he dicho, le pido a Dios nunca fallarte. Y lo hemos hablado. Eso nos pone en perspectiva, hermanos. Lo damos todo. Jesús lo dio todo y salió Judas. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Cuando llegó Judas, le dio un beso. Dijo, amigo. Lo perdonó. Judas se ahorcó porque él no se perdonó. Pero Cristo lo hubiera perdonado. A Pedro, antes de pecar, le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Me vas a traicionar. Yo he orado para que no te falte tu fe. Y le dice, una vez vuelto, dice, apacienta, dijo, oveja, cuida a tus hermanos. O sea, Jesús es un fuera de serie. Saben que lo van a traicionar, ¿saben? Y Jesús dice, siempre habrá un camino de regreso. Y el camino de regreso es el perdón. Jesús dice, Señor, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen.
Y Jesús dice: no, yo tengo que enseñarle a los discípulos sobre el perdón. Pero el perdón lo ven como un asunto matemático. Por eso cuando usted lee en el verso 18 de Mateo 18, los versos anteriores, Pedro está diciendo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro dice: hasta 7 veces. Ahora preste atención, porque para los judíos en ese entonces lo que decían los rabinos era que debías de perdonar 3 veces. La cultura judía, los rabinos enseñaban que se perdonara 3 veces. Entonces cuando Pedro está hablando, dice: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Dice: hasta 7 veces. Pedro está diciendo: los rabinos dicen 3, yo digo el doble y un poquito más. Pero lo que no entendemos y a veces no vemos es que el perdón, más que una fórmula matemática, nosotros pensamos de manera lógica y de manera matemática. Ya me la hizo una, te quedan 3. Entonces nosotros queremos razonar: ¿se merece el perdón? ¿No se merece el perdón? Ya me la he hecho 3 veces, ya esta es la 4ª, esta es la vencida. Porque comenzamos a operar por lógica. Y la lógica, el perdón no tiene lógica, no tiene fórmula. No es evaluar. El perdón es perdón y punto. Pero no sé por qué nosotros tenemos la tendencia a volverlo todo una fórmula, una matemática. Paso número 1, paso número 2. Dígame cuál es el paso número 1 para perdonar. Dígame cuál es el paso número 2 para perdonar. Jesús no se la complicaba tanto. Jesús le dijo: ¿qué? ¿El perdón 7 veces? No, te digo 70 veces 7. Y el matemático comenzó: 70 veces 7, 7 por 0, 0, y 7 por 7, 49, 490 veces. En un día, por minuto, ¿cuántas ofensas serían? Si son 24 horas, si divido 24 horas entre 60, o multiplico 24 entre 60, me da tantos minutos al día. Y si los divido entre 490, entonces voy a tener que perdonar tanto. ¿Será que alguien me ofende tanto? Y ¿por qué somos así? Pastor, ¿usted cree que ir a perdonar? Mire lo que me hizo. Y comenzás a contarme como tratando de convencerme. ¿De qué? Hacemos una consejería de 5 horas para perdonar o no perdonar. ¿Por qué? Porque queremos que lógicamente sea viable. Porque creemos en un perdón matemático. No sé si se puede decir así, tío, usted es el matemático, pero me doy a explicar cuando digo el perdón matemático. Y póngase a pensar usted igual, saca cuenta. Por eso es que Jesús viene y dice, ahora viene Jesús y le dice, ¿qué? 70 veces 7, le dice, por lo cual. ¿De qué está diciendo? Por lo cual, por lo que te acabo de decir anterior de tu mente matemática, quiero enseñarte algo. Dice, por lo cual el reino de los cielos, ¿qué cosa? Ayúdeme. Por lo cual, ¿qué cosa? Ubíquese. Porque el Señor nos está ubicando en una dimensión celestial, en una dimensión divina, donde no son la lógica, donde no es la ciencia, donde no son las emociones, donde no son las leyes, donde no es la moral que este mundo quiere de forma distorsionada establecer. Es un asunto celestial y lo coloca desde ahí. El perdón es un asunto celestial. ¿Por qué el perdón es un asunto celestial? Porque la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados. Y estando muerto en nuestros delitos y pecados, el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y dijeron, hay un problema de ofensa en la tierra.
el hombre ha ofendido a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y el cielo dice: vamos a perdonar. Y vamos a perdonar a través de algo sacrificial. Lo que no merecen les vamos a dar. Por eso cuando dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante, y habla de un rey. Y ahí comienza el Señor a ponernos en una perspectiva a nosotros de cómo Él opera y cómo espera que nosotros operemos. Entonces dice: el reino de los cielos es como un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y Jesús le responde financieramente, porque Pedro le está hablando como matemática. Entonces le dice: te voy a hablar en tu lenguaje matemático, porque es la única forma que te voy a romper la estructura que tenés. Tenés una estructura cultural judaica, rabínica, por siglos, que han enseñado que 3 veces, pero vos sos generoso y decís 7, pero te voy a romper esa estructura. Saquemos cuenta. Hay un rey que saca cuentas, dice, y cuando comienza a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, 10,000 talentos. Hay muchas especulaciones cuando se hacen los cálculos de cuánto significaba 10,000 talentos, pero está hablando de una cuenta impagable de alguien que de alguna forma había hecho algo ilícito en una magnitud tan proporcionalmente desmedida que llegó a deber algo que no podría pagar ni en 60 años de su vida, trabajando de una manera, generando riqueza de manera estable por un tiempo continuo. Aún así jamás lo podría pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Ahora yo quiero que usted trate de visualizar lo que estamos hablando aquí, porque en ese entonces, cuando alguien no podía pagar una deuda, su esposa y sus hijos eran vendidos como esclavos. Pero le digo una cosa: ubiquémonos hoy. Cuando hay alguien amargado, los primeros que sufren la amargura son la esposa y los hijos. El error de él lleva a la esclavitud a sus hijos. Qué triste para un hijo vivir con un padre amargado. Es desgastante. ¿Sabe por qué es desgastante vivir con alguien amargado? Porque sus conversaciones son rutinarias. El tema es el mismo. Siempre se está quejando de lo que le pasó cuando tenía 10 años. Siempre se está quejando del trabajo que perdió porque hubo un jefe que no lo quería, del negocio que perdió porque hubo alguien que hizo lo que no debía. Y es recurrente. Y cada vez que cuenta la historia, las raíces se profundizan más. No me tomaron en cuenta. No me reconocen. Y no te das cuenta. Seguís contando la historia, pero hay algo interno que está cambiando. Las raíces de amargura están entrando, penetrando. Y eso se vuelve tan posesivo en ti que es imposible relacionarte con la gente desde otro lugar que no sea tu amargura. Y estás esclavizado por una deuda que en el caso de nosotros el Señor nos las perdonó. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en muchas cosas que quisiera decir, pero dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, imagínate que salís de Banpro no, pues la FICE no, pues Back no, todo eso que
y te perdona. ¿Alguna vez te han perdonado una deuda? ¿A quién le han perdonado una deuda alguna vez? Y se da cuenta cómo es el mundo. A mí me han perdonado una deuda. Pero entonces dice, le cancelan una deuda y después sale. Y se encuentra alguien que le debe. Y le pide lo que pague. Es una cantidad menor. Pero donde aquel no tiene, dice, lo ahoga, lo está ahogando. Entonces yo me imagino que lo toma del cuello y lo sube y lo está, me he pagado. Y aquel le pidió lo mismo. Ten paciencia conmigo, te lo ruego, y te lo voy a pagar todo. Dame chance. Y no tuvo misericordia y lo echó a la cárcel. Pero cuando hacemos eso, hay algo que se desata espiritualmente, que tal vez la matemática dice una cosa, pero el reino de los cielos dice otra. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar a alguien? ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar a alguien? Porque no estamos conscientes de nuestro propio pecado. Porque tenemos un orgullo que nos creemos superior al resto. Yo no estoy diciendo que los errores de otros no nos duelan. Yo no estoy diciendo que las traiciones no nos duelan. Yo no estoy diciendo que no son injustas. Son injustas, son traiciones y duelen, hieren, parten, y nos va a llevar un proceso sanar. Pero ¿saben qué nos va a ayudar a perdonar? Estar consciente de nuestro propio pecado, de nuestra propia debilidad, de que nosotros podemos cometer los mismos errores. ¿Y cómo le llama el Señor? ¿Cómo le llama el Señor a este hombre que no perdona? Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Pero el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le digo, siervo malvado. Piense en un momento ¿cómo se refiere el Señor? Porque si es semejante, ¿qué está diciendo? Está tratando de darte cómo se ven las cosas espiritualmente desde el ejemplo que te está dando natural. Cuando no sabes perdonar, ¿sabes cómo se refiere el Señor a vos? Como malvado. ¿Qué es malvado? Hermano, no, yo sé que esto no es fácil para algunos de ustedes y para mí, que hemos vivido situaciones de traiciones y de injusticia y de abusos, de desprotección, de hambre, de escasez. Si nosotros ponemos a contarnos las historias de lo que hemos vivido, terminamos llorando todo. Yo creo que es un asunto del mundo, pero saben una cosa, nuestro país es un país muy sufrido. Nicaragua tiene una historia muy dura por generaciones. Muchas injusticias, mucha desigualdad, muchos abusos, muchas traiciones. Mucha corrupción. Todo el mundo. Pero ¿cómo se habla de Nicaragua? La Cenicienta, la no sé qué, la no sé cuánto.
Y yo sé que en el mundo hay falta de perdón y resentimiento, pero ¿sabe una cosa? Nuestro país sufre en una medida que se convirtió en una de las cosas que creo que nos puede impedir el salir de muchas cosas que pudiéramos salir si logramos resolver un asunto de amargura, de resentimiento, no injustificados, que son reales, pero que nos están colocando donde dice aquí: siervo amado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debiese. Los verdugos representan tormento. Yo creo que hay personas atormentadas, familias atormentadas, barrios atormentados, ciudades atormentadas, ciudades, naciones. Mire, qué triste Nicaragua con Costa Rica. Los argentinos con los chilenos se odian. Con los uruguayos, no se diga en Palestina y el Israel y el Medio Oriente. Es un asunto global y hay amarguras. Y te atormentan los verdugos. En otras palabras, cuando dice serás entregado a los verdugos, yo quiero que usted entienda, usted le abre una puerta al diablo para que entre a hacerte daño. El diablo ama personas que no saben perdonar, porque son la tierra propicia para que él destruya, mate y robe. Hay muchas personas que son gente que ama a Dios, cristianos que aman a Dios, que sirven a Dios, que diezman, que ofrendan, que asisten a la iglesia, pero que no han aprendido a vivir el perdón. Y la vida no ha dejado de tener las complicaciones, porque te volviste una tierra que atrae. El diablo huele. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que de nada se ofenden? Levanten la mano. Todo lo que ustedes dicen, ese chivo, ese de nada se enchila. Levanten la mano lo más que puedan, porque me gusta. Esto me sirve a mí como una medición. ¿Cuántos conocen? Hágale así. Y algunos de ustedes la tienen al lado, tal vez. Tienen problemas de identidad, tienen complejo, tienen percepción de rechazo, están amargados, están enojados, están en el trabajo, son complicados, no se puede tratar con ellos, no se puede hablar con ellos, es difícil. Si lo saludás es bueno y si no lo saludás es bueno, pero ¿cómo es si lo saludás es malo y si no lo saludás es malo? Si te quedaste te mato y si te corres te tiro. Caminamos en un mundo así. Y esa gente son tierra fértil para obra de demonios. No tienen paz en ningún lado. Me quedo viendo. Ni que fuera tan importante. No me saludó. Antes se sentaba allá y apenas yo me senté allá, ahora se sienta allá. ¿Qué clase de problema psicológico? Necesitamos un hospital.
psiquiátrico. Tenemos el perdón, es un recurso psíquico para sanidad. Y hay gente que no prospera financieramente porque tiene problemas de amargura y por eso no puede sostener un trabajo. Hay gente que no prospera financieramente porque es mal en las relaciones y por eso no puede tener relaciones de negocio. O sea, te afecta toda la vida, hermano. Te afecta la finanza, te afecta los matrimonios. Te divorcias 1, 2, 3, 4, 5 veces. Tus hijos no quieren verte. Cuando oyen el carro, todo el mundo dice: llega Shrek, corramos. Cuando llegas a la casa, tus hijos salen o se esconden. Hay un efecto, y las iglesias ni se digan, en una matancina las iglesias, con un ojo, aleluya, ahí está este desgraciado. Todo es un asunto de perdón. Y dice malvado, ¿sabe por qué? Porque cuando no sabemos perdonar, el corazón se va por lo malo. Por eso perdonar no es una fórmula matemática, no es una opción. No le beneficia al que perdonas, te libera a ti para vivir una vida funcional. Te quita del lugar de exposición donde el diablo pueda destruirte. Pero aún con todo lo que diga, habrá gente aquí que seguirá sin poder perdonar. Eso es triste. Algunos se convencerán que ya perdonaron, pero siguen con sentidos de venganza. Por eso Jesús dijo: tiene que ser parte de la oración. La oración es diaria. El pan es diario. Y si el pan es diario, la oración es diaria. Y si la oración es diaria y parte de la oración es que el Señor nos perdone, es porque cometeremos falla. Pero si también el Señor nos dice que perdonemos, es porque también diariamente estaremos expuestos a que nos hagan daño. Y las cosas se resuelven hoy, porque hay peligro de no perdonar.